Ya han pasado varios meses desde que acabo de recoger una bolsa con dos cámaras que mi amigo Paulino me ha prestado para limpiarlas y proceder a su uso y contar lo que cada una da de sí. Una de ellas es una Brownie Reflex modelo Synchro de fabricación americana, Rochester, New York. De las cámaras de esa bolsa ya limpié, revisé, reparé en lo posible y utilicé la Koda Brownie Reflex de la que hice el vídeo disponible en mi canal. Y quedó pendiente la otra cámara de dicha bolsa. La otra cámara es una, en su día, magnífica Nikon F, modelo más alto de la gama, con el fotómetro, el Fotamic, Nikon F Fotamic. De esta en su día yo tuve una de impecable aspecto. Esta, pues bueno, creo que está un poquito dejada, un poco sucia, pero bueno, en principio pues parece funcionar, así que intentaremos también ponerla un poco a punto, usarla. Hace muchos años que no he utilizado una cámara Nikon y aprovechar para hacer descripción de la cámara y la fotografía que a buen seguro serán magníficas, que pueden tomarse con ella. Lo primero que esta cámara trajo a mi recuerdo son los autorretratos que allá por finales del año 82, casi 44 años han pasado y parece que fue ayer, me había tomado en el que entonces era mi despacho con la cámara que por breve tiempo me había dejado un amigo y de cuyo momento ya solo me queda el recuerdo y el mobiliario de mi despacho, que en distinta localización sigue siendo el mismo. Ya con la cámara de mi amigo Paulino en la mano, evalué su estado, que a salvo de bastante suciedad superficial, comprobé era operativa, a salvo de que las pilas que aún estaban en su interior, afortunadamente sin sulfatar, estaban agotadas, sobre todo una de ellas, y que sus velocidades parecían funcionar todas, incluso las más lentas, salvo la más rápida del 2000avo de segundo, que solo parecía llegar a hacerlo una vez que de forma muy repetida se disparaba la cámara. Bueno, esta es la cámara de mi amigo Paulino, que voy a intentar limpiar, poner en orden lo que no esté y usar. El objetivo micro Nikon de magnífica calidad, con todos los micro Nikon. Está perfectamente limpio, un objetivo de magnífica calidad, como ya tengo comprobado, son los que yo utilizo para el escaneo de mis negativos. Aquí tienen unas pequeñas suciedades que eso se le quitarán un momento. Y por lo demás, pues está perfectamente. Ahora quitaremos polvo. Y la cámara pues está bastante sucia. Voy a comprobar si dispara. Creo que esta todavía se abría tirando. No, esta no se abre tirando. Esta se abre girando. Open para acá. Open, se abre. Muy bien. Y por lo menos están las cortinillas. Estas cortinillas eran, no sé si eran de titanio ya. Bien, aparentemente funcionan. Para comprobar las velocidades simplemente miramos hacia una luz, que en este caso va a ser la del móvil, y probamos. Me gusta probar las velocidades lentas, suelen ser algunas veces las que mucho fallan. Ponemos un segundo, montamos la cámara y disparamos. Vemos que el segundo funciona, la exactitud no la podemos comprobar, pero vemos que funciona. En una velocidad intermedia, que sería el 60avo. Vemos que aparece el circulito en pantalla. Y ahora vamos a comprobar, por ejemplo, la del 1000, que suele ser la velocidad más rápida de las cámaras de plano focal.
en este caso vemos que el destello, lógicamente, es más breve. Y ahora vamos a comprobar el 2000avo, que es la más rápida que dispone la cámara. En este caso, pues también vemos que aparece, es decir, que en este caso de momento está funcionando incluso el 2000. No podemos precisar evidentemente la exactitud de esas exposiciones, pero funciona. En pruebas previas no funcionaba el 2000 hasta haber realizado varios disparos, pero parece que ya se ha recuperado definitivamente y ahora mismo responde. Ahora, pues el fotómetro decía él que no funcionaba, pues posible que necesite cambio de pila. Voy a abrir el compartimento de la pila, a ver qué me encuentro en el compartimento de la pila. Vamos a ver. Y aquí mi amigo Paulino ha dejado unas pilas que no están sulfatadas, por lo menos. Vamos a ver si las pilas tienen carga. Esta pila todavía estaría en buen uso. Esta pila está mal, es decir, las dos pilas, una todavía conserva una carga, mientras que la otra está agotada, con lo que el conjunto nos da la capacidad suficiente. Habría que cambiar realmente las dos pilas. Entonces ahora aquí lo que se trata es de ver cómo se desmontaba, que ya exactamente no me acuerdo. Esto era para cerrar la cortinilla. Aquí tiene un cierre de cortinilla para exposiciones prolongadas y que el fotómetro no se engañara. Que en principio tenía la práctica de hacerlo con la que en su día tuve, un modelo igual a este. No recuerdo que el pentaprisma de aquella tuviera este saliente de aquí, puede ser que sea una variedad, pero como los mandos para hacerlo los encontraba resistentes y no quería tampoco forzar algo, bueno, pues me he informado por algún tutorial de YouTube y efectivamente es como yo recordaba, pero el tiempo en el que no se ha utilizado aquí hacía que estuviera un poco más duro. En primer lugar, se aprieta este botoncito, se puede hacer con la uña, o si sobre todo cuando ya está el material bastante empotrado por el tiempo, pues conviene hacerlo con una moneda, porque no es tan fácil ni inmediato el que salga. Vamos a ver, apretamos con la moneda, eso, y al apretar con la moneda vemos que se levanta el pentaprisma aquí. El siguiente paso consiste en apretando este botoncito central a esta palanca, apretando el botón se gira la palanca y desde ese momento queda ya suelto el pentaprisma. Ya es cuestión de un poquito de maña y sale. Y además resulta que toda la suciedad y toda la apariencia de abandono que tiene exteriormente, tanto en el propio pentaprisma como en la pantalla de enfoque, vemos que queda bastante limpia. Diría que impecable. Pero aquí hay unas motitas que ya quitaremos y ya está. Así que este es el modo de quitar el pentaprisma. Vemos aquí que su denominación era el DP12. Eso es. Y a la hora de colocarlo, pues siempre conviene asegurarnos de que tenemos aquí la misma velocidad que tenemos marcada a su vez en el selector de diafragma del propio pentaprisma. Normalmente he colocado la 2000, en principio podría haber sido cualquier otra, pero lo del 2000 tiene otras aplicaciones también. Bien, entonces a la hora de colocarlo simplemente se sitúa en posición, se aprieta y automáticamente encaja de adelante y de atrás. Ya engrasaremos un poquito si al lugar los enganches y por lo demás ya está. He dicho antes que yo no voy a restaurar, sino que voy a limpiar y maquillar. Y bueno, como muestra de qué tipo de limpieza aplico, pues veo que simplemente con toallitas de estas de bebé, es con lo que
se retira y vemos que en realidad los cromados, que parecían que estaban hasta percudidos, oxidados, pues en general, y salvo zonas rosadas, pues se mantienen bien, lo que canta a favor de la buena calidad de construcción de esta cámara. Eso es. Entonces, este es el sistema, que no voy a aburrir con lo que es, pero es con lo que estoy simplemente limpiando, insistiendo donde tiene más mugre, y ahora con un bastoncito y alcohol isopropílico pues me dedicaré a retirar toda la roña acumulada que tiene zonas como por ejemplo el disparador y zonas donde la toallita pues no llega a entrar. Esto es simple, no tiene sentido hacerlo exhaustivamente, sino simplemente mostrar que la limpieza es muy fácil, simplemente pues ya le digo, toallitas de estas higiénicas que se suelen utilizar para los niños y otro tipo de limpieza, de aplicaciones higiénicas. Y ya que hemos limpiado mediante, como se ha dicho, las toallitas, la cámara, ya que le hemos quitado la mugre acumulada, simplemente, pues voy a proceder simplemente a maquillar estos roces. No voy a restaurar, no voy a pintar, voy a maquillar, es decir, una cosa transitoria que no tiene mucha duración, pero que ayuda a mejorar el aspecto visual de la cámara. Y al menos a mí pues me gusta ese aspecto, digamos, mejorado, maquillado. Ya con todo aparentemente en orden, y aprovechando el evento de las elecciones autonómicas del 17 de mayo del corriente 2026, cargué un negativo de Afapan 400 ISO y con poco más de 15 fotogramas en la cámara, en previsión de su uso en interiores y zonas sombreadas, salí a dar una vuelta fotográfica. Debo reconocer que fui algo mezquino en el número de fotogramas recargados, pues la cámara invitaba al experimento fotográfico y a apretar el disparador. Así, con unas primeras tomas en el colegio electoral donde me correspondía votar, tanto de mesa y votantes ejerciendo su derecho, como de una de las cabinas de votación, e incluso de la máquina dispensadora de bebida ya existente, como las que ya en la vía pública seguí tomando de un grupo de amigos, un florido balcón, fachada del ayuntamiento, de la que un recorte permite apreciar el buen rendimiento del micronisco, reflejos en el cristal de un escaparate y táctiles de una palmera urbana, con la que se me acabó el menguado carrete, dejándome con ganas de seguir disparando y aún más viendo lo que me resultaron satisfactorios resultados. Por ello, y cambiando parámetros, cargué a continuación otros 15 fotogramas, o alguno más, pero esta vez de la también largamente caducada película Kodalí, de una sensibilidad estimada en los 12 ISO, con la intención de exponer a pleno sol y pensando en tomar algunas macros en mi ya revisitado Parque Pueblos de Motril. Y aquí fue donde me encontré con inesperados problemas, en parte por mi falta de previsión de lo que descubrí como una baja sensibilidad del Kodalí a los tonos verdes abundantes en el parque, y sobre todo mi sorpresa y cierto enfado porque la información del Fotomic, que me había dado cumplida respuesta en encuadres de interiores y baja luminosidad, resultaba inútil por su extrema dificultad de visionarla en zonas fuertemente iluminadas por un radiante sol. Ante lo cual opté por intentar aplicar la llamada regla del sol, que sea por mis errores al hacer las conversiones pertinentes con los diafragmas y velocidades a los 12 ISO de la sensibilidad estimada para el Kodalí en uso, o por las limitaciones propias de dicha película, me dejó en total transparencia los fotogramas de las macros tomadas y sus expuestas, las tomadas en encuadre del entorno. Para comprender mejor y poder explicar lo que me sucedió al intentar ajustar las exposiciones con la información del Fotomic en situaciones de elevada luminosidad, acoplé al visor una camarita digital que, aun siendo de resolución de solo 1280 x 700 píxeles llamado HD, nos permita grabar el comportamiento del Fotomic en distintas situaciones de la luminosidad de la escena a fotografiar. Así podemos ver que en una situación de luminosidad media
que por supuesto también va a funcionar en luminosidades bajas, como las tomas en interiores de mis primeras pruebas, se visionan a izquierda los valores del diafragma elegido, a derecha la velocidad establecida con más dificultad y al centro los símbolos del más o sobreexposición, circulito de la exposición correcta y el menos que nos indica la subexposición, siendo visible y variando dichos símbolos a medida que, fijada una velocidad, por ejemplo el 125, vamos abriendo o cerrando el diafragma. Si ahora nos vamos a encuadrar una escena de alta luminosidad en la que a 100 ISO fijamos, por ejemplo, de partida una exposición de 125 de velocidad y 16 de diafragma, veremos en la ventanita inferior izquierda, aún con más intensidad, los diafragmas que vamos eligiendo y con parecida dificultad que en el caso anterior, las velocidades en la ventana a la derecha, mientras que en la pantalla de la cámara digital que graba el encuadre y aunque con menos intensidad que en el caso anterior, aún se visionan y graban los ajustes del fotómetro, pero ojo, observemos que la pantalla de grabación aparece sobreiluminada y la escena grabada quemada, sin tonos en el cielo y otros elementos de la imagen encuadrada. De hecho, la alta luminosidad de la escena en pantalla impide que mis ojos realmente sean capaces de ver los ajustes del fotómetro, aunque en el vídeo hayan quedado grabados. Si introducimos una subexposición de entre un diafragma y diafragma y medio en la cámara de grabación, estaremos haciendo lo que automáticamente hacen nuestros ojos ante una escena de alta luminosidad, esto es, cerrar el iris, con lo cual habremos recuperado la visión de los tonos quemados de la imagen. Pero observemos que a su vez solo resultan ya apreciables los valores de los diafragmas en la ventanita de la izquierda y han desaparecido totalmente las indicaciones de los símbolos del más, de la sobreexposición, circulito de la exposición correcta y el menos de la subexposición. Es decir, han desaparecido de nuestros ojos, aunque sigan estando allí los símbolos del Fotomi que nos permiten ajustar adecuadamente la exposición. En definitiva, el Fotomi da una información que el ajuste de nuestros ojos ante una alta luminosidad de la escena no puede llegar a percibir y el fotómetro no tiene capacidad de uso en estas condiciones de alta luminosidad. Hay que decir que esta cámara, la Nikon F2 Fotomi, fue mucho más que una cámara porque además de ser la base de un completísimo sistema fotográfico que posibilitaba mucho más allá que el uso de una extensísima gama de objetivos de muy alta calidad, desde los angulares más extremos en su ángulo de cobertura hasta los teleobjetivos de más larga focal, fue un auténtico mito en el mundo de la fotografía profesional por sus amplias prestaciones gracias a sus complementos fotográficos como pantallas de enfoque, tipos de visor, motores de rebobinado, accesorios para la exposición automática, respaldos con los que se podía cargar hasta 250 exposiciones, además de una acreditada fiabilidad, resistencia al desgaste y uso intensivo, y el uso, como ya se ha dicho, de objetivos generalmente de extrema nitidez y, por supuesto, con su Fotomi, un avanzado hito en el campo de la exposición, al poder mostrar a través del visor tanto el diafragma como la velocidad en uso, como mediante la iluminación de los símbolos de sobreexposición, exposición correcta y subexposición, superando el método más habitual de su época, de la aguja, para controlar el fotómetro, de difícil visualización en condiciones de baja iluminación. Y dicho todo esto, que es de justicia reconocer, como he podido comprobar, como cualquier elaboración humana, también puede tener limitaciones o condicionantes en su uso que en un momento dado no hayamos previsto y puedan sorprendernos, como a mí me sucedió. Para quien quiera conocer con más detalle las peculiaridades de esta cámara, de este auténtico sistema fotográfico que es esta cámara, hago a continuación rápida revisión de la misma. De entrada, y como mera curiosidad, puede evaluarse en
comparación con el estado inicial en el que recogí la cámara de la bolsa, los efectos que han tenido la limpieza y el maquillaje aplicado, como ya dije en aquel momento. Con lo ya visto y descrito a través del vídeo, ya puede tenerse un conocimiento básico respecto a la descripción y características de esta cámara, por lo que intentaré centrarme sobre todo en sus singularidades más peculiares y que no haya mencionado. En la configuración que me la ha dejado mi amigo con el micro Nikkor 55 de luminosidad f3.5, comenzaré por repetir la excelente definición de este objetivo, del que conozco, he manejado y aún poseo 3 versiones que aún utilizo, como ya he dicho, para el escaneado de mis negativos, por cierto, montados sobre mis cámaras Canon. Pero eso sí, una excelente definición una vez que se ha cerrado el diafragma al menos a f8 y preferentemente a f11 o 16, pues a diafragmas más abiertos su definición se va suavizando, haciéndolos más útiles para retratos que en su primordial destino de la fotografía macro. Por cierto, aunque mi amigo me lo ha dejado con la protección frontal de un filtro también Nikon, en mi opinión, con estos objetivos ese filtro es innecesario, pues la profundidad de su lente frontal respecto al frente del objetivo ya lo libra por sí misma de dadas, golpes y roces. Retirado el objetivo con giro a la derecha después de apretar el botón de liberación y quedándonos con el cuerpo de la cámara y su Photomic DP2, de este creo ya se han descrito también con suficiente detalle sus características principales, incluida su retirada de la cámara así como su colocación. Decir que se activa una vez colocadas las correspondientes pilas en la cámara mediante el desplazamiento de la palanca de arrastre de la película hasta descubrir por completo el punto rojo bajo la misma, lo que simultáneamente la deja en posición de efectuar el arrastre, e insistir en el mando deslizante en su parte superior derecha, que una vez activado el fotómetro, accionándolo hacia atrás, por un lado nos ilumina piloto rojo sobre el Photomic, que nos sirve de comprobador del estado de las pilas, y a la vez nos ilumina también en color rojo la ventanita en zona inferior derecha del visor, que nos ayudará a su visión en condiciones de baja luminosidad, no apreciándose su efecto cuando la luminosidad del ambiente es normal y aún menos en ambientes muy luminosos. La iluminación natural de sus ventanitas, que en la zona inferior a izquierda y derecha del visor nos muestran el diafragma y velocidad de uso, proviene de la luz ambiente que recoge la ventana visible sobre la cubierta del Photomic, cuya visión, por supuesto, va a depender de la luminosidad ambiente. Dije al inicio del vídeo que no recordaba que el Photomic de la F2 que yo tuve dispusiera de este saliente lateral, y es porque mi Photomic debía de ser el DP1, mientras que este, el DP2, dispone de elementos para acoplarle un sistema de exposición automática. Si miramos el Photomic DP2 de frente, veremos bajo él una palanquita que ayuda a la conexión del objetivo para el fotómetro de dicho visor adecuado, que necesariamente han de ser como el micro Nikkor que acompaña a esta cámara, que dispone de una aleta sobresaliente en su borde posterior que se acopla a dicha palanquita. E informa al Photomic de la luminosidad del objetivo. Señalar que su visor se presta a recibir lentes de corrección dióptrica, lupas de aumento, parasoles, etc. En la parte superior del propio visor, sobre la ventana de encuadre, existe
un piloto que se activa con los flashes específicos dedicados de Nikon, indicando su disposición de disparo. Respecto al cuerpo de la cámara, que es en realidad el soporte de un completo y reconfigurable sistema fotográfico, su panel superior se ordena de izquierda a derecha en un orden que yo diría clásico, quizás por ser el seguido por mi Spotmatic, que fue mi primera reflex, y que también lo ha sido de los cuerpos de cámara de muchas otras marcas, aunque no todas. Así, de izquierda a derecha, tenemos la rueda de rebobinado extraíble y con palanca plegable para su rotación. Muy peculiar la zapata caliente para los flashes específicos Nikon para esta cámara, situada bajo la rueda de arrastre. Si bien existieron adaptadores, creo que de la propia Nikon, para convertir tan singular contacto en una zapata caliente apta para cualquier otro flash. Siguiendo hacia la derecha nos encontramos el visor pentaprisma, rueda selectora de velocidades disponible desde la posición para exposiciones prolongadas o B, seguida del segundo, y todas las intermedias seleccionables hasta la 2000ª parte del segundo. Sobre dicha rueda, que en realidad pertenece al Fotomic y que se acopla, como ya se vio, al asistente en el cuerpo de la cámara, tenemos la rueda selectora de sensibilidades en valores ASA, equivalente a las actuales ISO, en ámbito que va de los 12 a los 6400 ASA. A derecha de la rueda selectora de velocidades sigue el botón de disparo, a cuyo alrededor vemos una corona que gira al tirar hacia arriba la misma, cuyo giro a derecha selecciona la posición L, que bloquea el disparo, y su giro a la izquierda selecciona la posición T, que, actuando en conjunción con la posición B del selector de velocidades, permite hasta su desbloqueo mantener abierto el obturador, teniendo levantado el espejo mientras se prolonga el disparo, pero tampoco antes. Esta opción de disparo mantenido no funciona si se activa el disparo retardado. Sin embargo, si conjugamos la posición T, la posición B y activamos el disparo retardado, no con el botón del autodisparador, sino directamente con el disparador de la cámara, tenemos la opción de establecer disparos de tiempo prolongado a los mismos valores que indica el selector del tiempo retardado. Esto es, los 2, 4, 6, 8 o 10 segundos. El panel inferior de la cámara, además de la rosca estándar de 1/4 de pulgada, ligeramente descentrada del eje óptico del objetivo, alberga a derecha de la misma la tapa para el compartimento de las pilas de las que ya hablamos, y al extremo derecho el mando para abrir la tapa de la cámara, sus posiciones de open y close que ya también explicamos. Dicho mando para abrir la tapa de la cámara evidentemente quedaría tapado e inaccesible al acoplar un motor de arrastre, cuya conexión encontramos a la izquierda, tapando evidentemente un posible motor, el botón del embrague para el rebobinado que queda a derecha de la conexión de él. Aunque al parecer esta palanca plegable se desmontaba actuando sobre su tornillo central, de modo que al retirarla dejaba el acceso directo de una parte del motor sobre el rebobinado y supongo que actuaría de algún modo también sobre el embrague. El botón existente a la derecha del acoplamiento del motor, por encima del botón del embrague, está destinado a ser la conexión del disparador con el motor de arrastre que pueda acoplarse. Esto es el que transmitirá el disparador al propio motor. En el panel frontal de la cámara, al extremo superior derecho, nos encontramos zapata PC estándar para flash con entorno roscado, porque existía una toma que, además de conectar el flash, permitía su enclaje mediante el roscado a la rosca interna de la bahía en la que se aloja. Además de la bayoneta, a cuya derecha está el botón para liberar el anclaje al objetivo, y a su izquierda, botón que cierra manualmente el diafragma
Y sobre dicho botón vemos una palanquita que, si una vez presionado el botón de cierre de diafragma la desplazamos hacia la izquierda, vemos que levanta el espejo, lo cual es muy útil para muchas funciones, tanto para exposiciones muy lentas en las que queramos evitar la vibración del espejo, como en el uso de algunos teleobjetivos de muy larga focal y objetivos especiales que existían de Nikon y que podían interferir con el propio espejo de la cámara. En la zona inferior izquierda del panel frontal encontramos la palanca del autodisparador, en el dial de cuya base podemos seleccionar su duración entre 2 y 10 segundos de retardo del disparo, que se activa al presionar el botoncito superior que deja visible su desplazamiento, no el disparador de la cámara propiamente dicho. Decir que la activación del autodisparador no bloquea el espejo en su posición de disparo, cuya única opción de bloqueo está, como se ha dicho antes, en el giro de la palanquita que existe sobre el botón de cierre de diafragma, previa a cualquier otra actuación. Su tapa o panel posterior, que como ya se dijo, se abre girando la palanca plegable de la base hasta la posición del open, dispone de caja adosada con ventana para introducir la tapa del rollo de película en uso, lo que servía como recordatorio del tipo de película cargada y su sensibilidad correspondiente. Abierta la tapa, en su dorso encontramos amplia y bien dimensionada placa de presión para mantener la película en su plano focal, con rodillo para presionar la película sobre la rueda de arrastre y flejes metálicos para mantener sujeto el cartucho de la película. En la articulación de la tapa con el cuerpo de la cámara, que permite el abatimiento total de la misma, encontramos mando deslizante que con extrema facilidad permite la retirada de la tapa de serie para ser sustituida por alguna de las alternativas disponibles con prestaciones especiales, entre las que creo no se encontraban los respaldos que pudieran imprimir datos de numeración o fechas. Son de apreciar largas y bien dimensionadas guías para la película y el plano focal que da paso a las cortinillas del obturador, flexible y de recorrido horizontal, fabricada en resistente titanio. Bajo y sobre la guía de los extremos internos del cuerpo, vemos las hendiduras destinadas a garantizar la estanqueidad a la luz del interior de la cámara mediante machimbrado con los bordes internos de la tapa trasera. Habrán podido observar en la fotografía antes mostradas las filtraciones que en ellas aparecen, y que yo solo detecté precisamente por las manifestaciones de las mismas en las fotos tomadas. Pude después comprobar que ello era debido a la degradación de las bandas de sellado dispuestas al fondo de dichas hendiduras. Al no haberme sido posible sustituir dicho sellado por tiras de neopreno, lo he hecho con cordón textil, cuya eficacia aún no he podido probar y espero hacerlo antes de devolver la cámara a su dueño. Por último, y a la izquierda, el receptáculo para albergar el carrete de alimentación de la película, sin ningún tipo de conexión, por supuesto, para la lectura de los códigos DEC que establezcan automáticamente la sensibilidad de la película, que aún no se habían inventado. Finalmente, y para los que han llegado hasta aquí viendo el vídeo, agradecerles que lo hicieran, esperando que les haya entretenido y que tal vez hasta les haya podido descubrir algo nuevo. Si ha sido así, permítame pedirle su aprobación clicando en la manita con el dedo arriba y sugerirle suscribirse a mi canal, lo que siempre será un estímulo para la elaboración de nuevos vídeos que añadir a mi lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchísimas gracias por su atención.